En la América precolombina, hace 1000 años, en el actual Chile, cuando los hombres se iban a la guerra, las mujeres tenían una tradición que era la de hablarle a las araucarias. Estos árboles tan grandes que son curiosos. Estos árboles tan grandes que son coníferas, que llegan a tener hasta 70 metros de altura, ¿no? Entonces las mujeres les hablaban a las araucarias, ¿no? Se acercaban a estos árboles y les decían, diré a mi marido, por ejemplo, pues cómo le va en casa, ¿no? Cómo van las cosas en casa, y dile que tenga cuidado. Quizá le contaban alguna cosa trivial de la vida doméstica, ¿no? Y el marido estaba a cientos de kilómetros, pues librando una guerra con otras tribus, ¿no? Pero era una relación mágica que tenían las mujeres con estos árboles, ¿no? Esto me lo contó Juan Blanco, que es un profe de la UNA, que estudia los bosques de Navarra, un tío súper interesante, y que nos viene muy bien esta cosica, ¿no? Para entender de qué hablamos hoy, porque 1000 años después de que estas mujeres se acercaran a los árboles a contar las cosas, sus secretos, como si estos fueran mensajeros, ¿no? Para que llevaran esa señal a sus maridos, ¿no? Pues la ciencia ha descubierto que los árboles realmente se hablan entre ellos, ¿no? Es una cosa fantástica, súper interesante, ¿no? Se comunican. Así que vamos a decir que no hay nada que objetar a la intuición y a la inteligencia de estas mujeres de aquel tiempo y de aquellos lugares, ¿no? Y también quería contar otra cosa, también muy breve, ¿no? Que es ya casi una cita clásica cuando hablamos de árboles, ¿no? Por si acaso alguien no lo ha oído nunca, pues es una ocasión cualquiera para escucharlo, que es la despedida de Jerónimo Meriño, ¿no? Que era el abuelo de Saramago. Saramago pues cuenta esta despedida que es muy bonita, yo la he abreviado un poco, porque tampoco había expresado, ¿no? Pero decía Saramago: soy nieto de un hombre que al presentir que la muerte estaba a su espera en el hospital a donde lo llevaban, bajó al huerto y fue a despedirse de los árboles que había plantado y cuidado, llorando y abrazándose a cada uno de ellos, como si de un ser querido se tratara. Se diría que estaba despidiéndose de lo que hasta entonces había sido su propiedad, pero su propiedad eran también los animales de los que vivía y no se acercó hasta ellos para decirles adiós. Se despidió de la familia y de los árboles, como si fuese para él su familia. Así que, pues de la comunicación entre los árboles y las mujeres, del amor por los árboles y entre los árboles, de esa familia que armamos y que amamos entre todos, entre mujeres, hombres y árboles, pues está con nosotros hoy Raúl de Tapia, que nos va a hablar pues precisamente de cosas de árboles. Seguro que lo conocéis, como decíamos antes, es bien conocido, es biólogo, es un verdadero activista de la recuperación de espacios naturales. Esto es algo súper importante hoy y súper interesante, y bueno, pues te recibimos, Raúl, como a uno más de la familia. Muchas gracias. Yo sí voy a hablar de viva voz, porque sé que si me falla la voz no tenemos nada que hacer. Entonces, por lo menos que falle la persona y no la tecnología, que está claro que las tenemos hoy un poco enfadadas. Lo primero, agradeceros a todas y a todos el que estéis aquí, agradecer al Ayuntamiento, agradecer a Estella la invitación. Me ha costado venir porque me han ido sucediendo en estos 2 años avatares, al igual que a vosotros, asociados un poco a estos días extraños que vivimos, pero al final he podido acercarme. Agradecer también a Fernando y a Rosa de la Fertilidad de la Tierra, que me han acogido hoy, y a alguien que le tengo mucho cariño, que es a José Ignacio Juan Bel, con el que tanto he aprendido durante muchos años. Fue director del Colegio de Barañáin y para mí es uno de los maestros en la educación ambiental dentro de España y dentro de mi formación como educador. Muy de agradecer. Fijaros, yo tengo preparado una charla y luego cuento de una manera bastante arbitraria las cosas, ¿vale? Comentaba Adolfo de Saramago. Saramago se llamaba Saramago. Saramago se llamaba José de Sousa y pertenecía a la familia de los Saramagos, que era el mote que le tenían a su familia cuando vivían del campo, algo de lo que él un tiempo renunció, pero luego terminó aceptando y se ve en sus libros. Los Saramagos eran familia de agricultores y es la portuguesización de los Jaramagos.
esas plantas amarillas que vemos al borde de las carreteras, que ahora están apareciendo de manera constante, ¿no? Son mostazas, un grupo amplio de plantas, y cuando lo fueron a escribir, su familia lo escribió como José de Sousa, y el registrador puso José de Sousa, pero puso Saramago, ¿no? Para entenderse de que venía de esa familia, y al final se quedó como José de Sousa Saramago. Es hermoso, ¿no? Como su nombre viene del trabajo en el campo de la familia, al igual que es tremendo ese contar, ¿no? Cuando recoge el Nobel y recorre esa vida de su abuelo, que se despide uno a uno de sus frutales antes de ir al hospital a morir, porque sabía que no los iba a volver a ver, ¿no? Es muy, muy entrañable en el sentido literal del término. Y al igual que Adolfo, siendo hombre de radio, tira de guión para no despistarnos y estar orientados, yo como introducción voy a tirar de programa, de herbario sonoro, y ahora que tenemos los almendros en flor, que nos están comentando, diciendo, avanzando que hay algo parecido a la primavera que viene, lo digo porque en este momento no sabemos ya muchas veces cuándo está comenzando la primavera. Y el otro día cuando estaba Joaquín con vosotros aquí en Araujo, igual os contó que en Lavento, en su finca, habían florecido este año las jaras en diciembre, lo cual se estaba empezando a convertir en algo habitual en esa zona de las Corchuelas. Yo recuerdo la primera vez que me dijo Raúl, ostras, he visto una jara florecida en diciembre en la finca, y de repente ahora empieza a ser relativamente habitual como indicador. Pero bueno, al margen de esos dislates de los que estamos siendo testigos, hemos venido a hablar de árboles para la vida, árboles para las vidas, ¿no? No solo para la nuestra, sino para todas esas vidas que acontecen alrededor de los árboles. Y hay que tratar de hacer que toda esa naturaleza, todo ese campo, toda esa biodiversidad entre en las urbes de mayor o menor tamaño, pero que entren. Y escribí algo así, que os voy a... Como siempre son las fallas de las tecnologías, me he traído las mías propias a mayores. Entonces hago siempre una trampa para evitar que ocurran estas cosas que están... Plantemos 20 almendros en cada calle, en la que se llama Soledad y en la calle Melancolía. Ocupemos los alcorques con autenticidades que rebosen arboricultura de aldea y pedanía. Veamos cómo crecen. Contemos el romper de sus yemas en marzo, cuando verdean entre escamas. Entonces ya tendrán las flores en alta, buscando el cenit. Dejemos que la floración temprana cubra de pétalos los coches y aceras, que el reloj botánico nos diga que viene la primavera y que la urbanidad enmudezca sus bocinas y humos. Hay que detenerse ante las estrellas rosadas y blancas, mirar tanto o más sus flores que las pantallas digitales. Igualemos nuestros tiempos tecnológicos a los naturalísticos. Sé que es mucho pedir. Que las abejas y abejorros zumben las alas alarmando de sus necesidades. Plantemos madreselvas en los balcones del primer piso, y así las mariposas libarán sus néctares, dialogarán con los himenópteros, mezclarán fragancias de unas y otras flores. Nuestro compromiso será que la urbe cumpla con la polinización. Sembremos las callejuelas de cantos de abejarucos. Surquen los arlequines africanos las líneas discontinuas y sus pirroteos compitan con el sonsonete necesario de los semáforos. Arropen las horquillas de las ramas los cestillos de los nidos. Que los polluelos piando nos roben el mes de abril y que jilgueros y petirrojos claven corcheas y semifusas en los tallos invisibles. Respetemos, por favor, los frutos, porque las drupas han de madurar con tranquilidad. Solo sean molestadas por el pico picapinos. Su vuelo por las avenidas buscará las horas vespertinas o matutinas.
Así no reñirá con furgones de reparto. Picoteará las almendras de leche con delicadeza y un leve tamborileo nos despertará o nos acunará en el crepúsculo. También cosechemos unos puñados de cada árbol, habiendo trabajado la limpieza de la respiración y enjuagado los gases de la atmósfera, seremos conscientes de aquello que comemos. Y cuando el aire no huela a monóxidos, entonces, solo entonces, seremos comensales de lo plantado. Y al caer de la otoñada, que la hojarasca siga perviviendo en el calendario de los más pequeños y mayores, solo se barran en los paseos de las abuelas y abuelos. Que los mirlos aireen en sus búsquedas el abono de los carotenos y santófilas. Todo en orden, todo en paz. Y por fin paseemos por otra ciudad, la nuestra, entre los almendros que nosotras plantamos. Ruralicemos la ciudad, del herbario sonoro de Raúl de Tapia, que es Raúl Alcanduerca para el bosque habitado. El bosque habitado de Radio 3, en el programa, yo pedí que mis textos fueran siempre con voz de mujer, porque la botánica tiene nombre de mujer. De ahí muchas veces que las personas que escuchan el programa, lo de Alcanduerca, no supieran si era un hombre o una mujer, lo cual siempre me ha agradado bastante, porque te quedas siempre como en un anonimato muy cómodo, muy disfrutable, ¿no? Ruralicemos la ciudad. A veces cuando pasamos mucho tiempo dentro de los edificios, dentro de las calles, dentro de los asfaltos, nos olvidamos que, como dice Ignacio Abella, el bosque está debajo. El bosque que fue sigue estando debajo, el banco de semillas sigue estando debajo. Y hay una necesidad de seguir en contacto con esa tierra, de tal manera que Yayo Herrero le dice muchas veces a sus alumnos: ¿cuál es la última vez que habéis tocado el suelo, la tierra, con vuestros pies? Pensar en ese pequeño detalle, ¿no? Cuando nos hemos descalzado por última vez a pasear por un prado, a meternos en el huerto, sea propio o sea ajeno, con el pie desnudo y realmente tocar la tierra. No tocar un calcetín, no tocar una bota, no tocar una carretera. Y sus alumnos universitarios no son capaces de recordarlo. ¿Cuándo ha sido la última vez que tocaron la tierra o la pradera por última vez? Algo que es complicado de entender para los que estamos habituados a vivir y a estar en el campo. Un amigo nuestro, artista, Joaquín Vila, quiso reivindicar el hecho de tocar la tierra en las ciudades y solo se le ocurrió a él hacer un acto muy punky y muy agresivo para el orden establecido, y fue coger 3 cajas de tierra planas, tipo bandejas de siembra, y presentarse con esas 3 bandejas de tierra en la calle Preciados, en Madrid. Se descalzó y recorrió toda la calle Preciados de bandeja de siembra en bandeja de siembra para solo tocar la tierra como acto reivindicativo. La gente empezó a remolinarse para ver qué estaba haciendo esa persona. Le terminaron ayudando a mover las bandejas. El caso es que hubo, de repente, en un gesto reivindicativo tan sutil y tan sencillo, tal agolpamiento de gente que terminó viniendo la policía y le terminaron deteniendo por alterar el orden público. No deja de ser gracioso si no fuera real. Es decir, una persona que reivindica en una de las calles de Madrid poder tocar la tierra y lo hace en un gesto teatral, ¿no?, de performance, de esa manera, y le termina deteniendo a la policía, nos cuenta en qué mundo algunos viven, ¿no?, y otros sufren. Con lo que recordar cada X tiempo tocar la tierra, con las manos, con los pies, con el cuerpo, porque es para lo que hemos nacido. Es decir, el cuerpo que tenemos cada uno y cada uno de nosotros ha evolucionado para estar en contacto con la naturaleza. Que no se nos olviden los 150.000 años de nuestra especie desarrollándose allá afuera, en esos hayedos, en esos robledales, en los encinares, en las marismas,
Con lo cual, hemos sido educados por la naturaleza, evolutivamente, para relacionarnos con ella a través de los 5 sentidos. 5 sentidos y el sexto, que sería la autoconcepción, la kinesia, la concepción de la persona en el espacio, ¿no? Tendría ahí una mezcla de varios de ellos, uno de ellos el táctil. Pero cuando le preguntas a gente de cierta edad que si en el colegio les enseñaron a oler, todo el mundo se queda, ¿cómo que si me enseñaron a oler? Hombre, tenemos 5 sentidos. En el colegio solo nos enseñan sobre todo la vista y el oído, ¿no? Pero, ¿y el resto? El tacto y el gusto y el olfato. El olfato es la mayor parte de nuestra memoria. Recordamos un 2% de lo que vemos, pero un 30% de lo que olemos. Por eso cada vez que tenemos de repente un recuerdo de un olor, vamos directamente a ese momento, porque va al sistema límbico, va a nuestro cerebro más antiguo y estamos en ese momento, en ese lugar, con esas personas en soledad, sin pasar por ninguna racionalidad, sino nos traslada directamente al recuerdo, porque era un sentido que debíamos practicar de manera constante para ver si el agua estaba en buenas condiciones, si un alimento estaba podrido, si un fruto estaba maduro, es decir, el olfato formaba parte de nuestra comunicación con la naturaleza. Ahora forma parte de nuestra contaminación, porque realmente lo que terminamos oliendo y lo que terminamos viendo son vehículos monóxido de carbono y cualquier persona se educa durante muchísimo más tiempo en contacto con los vehículos, en contacto con el asfalto, en contacto con contaminantes, que contactar con el olor de los bosques que tenéis aquí o con el humus de la tierra, con cualquiera de esas relaciones que tenemos de manera habitual o que deberíamos tener de manera habitual. Con lo cual, recordar que tenemos 5 sentidos y para seguirlos utilizando hay que tratar de ponerlos en contacto con el entorno en el que se educaron, que es el entorno natural. No nos olvidemos de ese detalle, que no lo es tal, es un planteamiento muy importante. Si no ocurre esa realidad, si no estamos en contacto con la naturaleza, si nuestra normalidad se aleja de ese contacto con el entorno, sufrimos déficit de naturaleza. Es una patología detectada por médicos, detectada por psicólogos, que se asocia a la hiperactividad, déficit de atención, estrés, ansiedad. Y si no, recordar cuando habéis salido después de un tiempo al monte, habéis estado invadidos del ruido, de la ciudad, del caos, y llegas a ese paisaje abierto, ese paisaje matriarcal, y de repente te quedas allí en la tranquilidad y respiras y dices, ¡guau! ¡Qué a gusto!, ¿no? El concepto de esto es vida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo otro? ¿Qué es aquella otra vida de la que venimos y que nos descoloca, ¿no? Ese sosiego, como dice Carlos Deita, en el campo no hay silencio, en el campo lo que hay es sosiego, tranquilidad, calma. Y es curioso porque la palabra sosiego viene del verbo latino sedere, que es estar sentado, sedente, una escultura sedente es una escultura sentada, y sosiego y el hecho de estar sentado tienen esa misma etimología. Es necesario sentarse para estar sosegado y es necesario sentarse en el monte para percibir con los 5 sentidos. Es donde recuperamos el déficit de naturaleza, nos recuperamos de ese déficit. Al igual que tenemos déficit de proteínas, o podemos tener déficit de hierro, o podemos tener déficit de vitaminas, sufrimos déficit de naturaleza, aunque no lo sepamos. Otra cosa es cuando nos vienen los síntomas. Pero repito, no hemos evolucionado para vivir delante de un iPad, de una pantalla, de un ordenador. Hemos evolucionado para relacionarnos de manera constante con y en la naturaleza. Por eso tenemos 5 sentidos. Si hubiéramos evolucionado para estar en contacto con una pantalla digital, solo tendríamos vista, tacto y oído, ¿no? Los otros en principio nos sobrarían. Recordar la última vez que habéis tocado un musgo, la última vez que habéis olido la fertilidad de la tierra, es decir, esos recuerdos que según te vas a lugares cada vez más poblados, con mucha muchedumbre, para la redundancia, todo esto se convierte en actividad delicatessen. Y digo de actividad delicatessen
porque una amiga mía, Alicia Andrés, que hace Baños de Bosque, excelente escritora, recibe de repente un grupo que no le dicen quién es, y se los lleva a Asturias, al condado de Ponga, al concejo de Ponga, a andar por el monte, y resulta que reconoció a un montón de grandes empresarios que iban a sosegarse al campo. Y la actividad más fantástica que iban a hacer en esa época de su vida era salir al monte. Y habían contratado sus servicios exclusivos para estar en el monte. A mí me sorprende, ¿no?, esa distancia, de repente que se convierta como en una actividad delicatessen el salir al monte. Algo raro estamos haciendo cuando se toma como si estuvieras entrando en un restaurante de estrellas Michelin, que evidentemente una de las mayores degustaciones que podemos hacer es, como decía Unamuno, degustar el paisaje, ser degustadores del paisaje. Bien, pero que forme parte de nuestro menú habitual, ¿vale? Lizarra, Fresno, si no me equivoco, vivís en el pueblo de los Fresnos, aparte del pueblo de las estrellas, de verdad lo tenéis todo. O sea, esto de poder tener esa dualidad entre estrella y Fresno a mí me fascina, sobre todo porque es uno de mis árboles favoritos, el Fresno, y de Miguel Delibes hijo. Miguel Delibes hijo, le preguntamos en el programa cuáles eran sus árboles favoritos y decía que andaba dudando siempre entre los alcornoques de Doñana o los fresnos del Duero, ¿no?, los fresnos del Pisuerga. Y a mí me ocurre igual. Fijaros que Fresno, el nombre latino de Fresno es fraxinus, que viene de fragnum, y todos tenemos un fragnum en el cuerpo, todos tenemos un diafragma. Fragnum, de ahí viene fragmentar, separar, y ese nombre se le da a los fresnos porque servían para separar las fincas, se utilizaban como arboleda de linde, de tal manera que lindaban o deslindaban las propiedades. A mí me gusta más entender a los fresnos como un hilván, realmente que une dos parcelas, ¿no? Y tienes en comunión, en común, al fresno repartiendo sombra a un lado y a otro del prado, ¿vale? Hay que tratar de ver las cosas como compartidas más que fragmentadas. A mí esa percepción etimológica, de nuevo, del fresno me dejó fascinado. Cómo habíamos terminado nombrando a un árbol por la función que nos cumplía, ¿no? Nos cumplía la función de separar, de unir en zonas de sombreado, que es donde terminan sesteando muchas veces las ovejas y las vacas, ¿no? Aquí tenéis vuestra ribera con más, menos fresnos, y que seguramente sea esa entrada, esa bocanada de naturaleza que entra en la ciudad, ¿no? Como el Manzanares entra en Madrid, de repente se le deja correr de manera natural, y en el tiempo en que estuvo lleno hasta los topes de agua, era un río artificial sin ninguna naturaleza, se le deja que fluya a su nivel. No había arbolado a ambos lados. Uno de los días que más tristeza he sentido fue la primera vez que vi un cormorán posado encima de una farola. Dije, Dios mío, el fin del mundo está al caer, que diría Javier Cray, ¿no? Es decir, si los somormujos se posan en las farolas, los cormoranes se posan en las farolas, algo muy malo estamos haciendo, teniendo en cuenta que los cormoranes es Phalacrocoras carbo, que es el cuervo del mar, que terminan viniendo a vivir a la ciudad para terminar posándose en una farola que les sirve de percha. Qué dislate, de nuevo, ¿no? Qué distorsión. Ese día me sentí muy triste, pero la siguiente vez que tuve que pasear por el Manzanares, le habían abierto las compuertas y no hubo que renaturalizar nada. El Manzanares entraba con todo su caudal de semillas, con todos sus algodones de sauces, de chopos, con sus sámaras de fresnos, y en un año recuperó gran parte de su ribete verde. A los 2 años ya había criando fochas, ya había criando azulones, y en la actualidad cría abetorillo, las garzas se meten en la ciudad, las nutrias están remontando el Manzanares, y es el mejor síntoma de cómo la naturaleza vuelve por sus fueros siempre y cuando la dejemos. Y no voy a caer en el estereotipo comentario de recordad cuando estábamos confinados que la naturaleza campaba por las calles y tal, ¿no? Lo que estaban haciendo era pasearse por donde siempre se han paseado. Lo que ocurre es que abusamos del espacio y nos integramos ahí.
Entonces, las riberas son ese gran cordón umbilical que tienen las ciudades y los pueblos con la naturaleza. Es el cordón umbilical que nos une, a través de ese líquido amniótico que es el agua, que nos une con los entornos. Y fijaros si era matriarcal ese cordón umbilical del Manzanares que le trajo la naturaleza de nuevo al interior de la ciudad. Es una metáfora hermosísima, como el entorno de la Sierra Norte de Guadarrama era la gran placenta de la que se estaba nutriendo de nuevo la vida en el entorno de Madrid. Creo que nos dice mucho los ríos de lo que somos, porque siempre hemos vivido a su piel y nos permiten seguir existiendo. Con lo cual, una de las maneras de entender el árbol y los árboles es que nos sirvan de elementos de conectividad con la naturaleza. Y no tenemos que entender los árboles de manera individual. Los árboles son una comunidad en sí mismo. Si os contara el modelo de árbol que entiende Francesc Salé, un botánico de referencia del Instituto de Montpellier, le entiende los árboles y es como se están entendiendo en la actualidad como individuos modulares. Es decir, un árbol contiene varios árboles en su interior. De hecho, un árbol es capaz de una de sus supuestas ramas, que se llaman realmente complejos reiterados, hacer descender una raíz desde la rama, descender todo el tronco, tocar tierra e individualizarse supuestamente del árbol madre y conformar dos árboles distintos. Eso es lo que permite entender que en una linde, de nuevo, en una separación de fincas, tengamos varias encinas que sean la misma encina, que genéticamente sean el mismo árbol. Entonces tenemos que entender cada árbol como una comunidad de individuos, que eso es lo que les da fortaleza y que están comunicados entre ellos. A mayores hay que ser capaces de que todo aquello que rodea al árbol, todas las vidas de las que se compone, veamos el conjunto como una comunidad vital. Y ahora os lo voy a tocar con un par de detalles. Se preguntaba Mario Benedetti en ese hermoso problema que se llama De árbol a árbol, dice: ¿los árboles serán acaso solidarios? Digamos el castaño de los campos elíseos con el quebrancho de Entre Ríos, o los olivos de Jaén con los haces de Turacambó. ¿Serán los árboles acaso solidarios? Y responde Susan Simard, investigadora de la Universidad de Colombia, 30 años después: sí, y se intercambian moléculas de carbono. La poesía se pregunta, la ciencia responde, y volvemos de nuevo a la poesía, porque al final la ciencia es poesía demostrada, en sentido muy literal. Los árboles se comunican entre ellos compartiendo moléculas, compartiendo química, la química de la vida. Susan Simard consiguió demostrar que un carbono marcado radiactivamente en un árbol, de un abeto de Douglas, aparecía en un árbol vecino al cabo de un tiempo, con lo cual había pasado el carbono de un árbol al otro, demostrando literalmente de nuevo que no podía ser de otra manera. Se aislaban los árboles para que no pudiera haber transferencia atmosférica, sino que fuera como quería ella demostrar a través de las raíces. Y esas comunicaciones se producían entre árboles sanos y árboles enfermos, entre árboles adultos y árboles jóvenes, y curiosamente incluso entre especies, de tal manera que descubrió que los abetos de Douglas, recordad perenne, transferían carbonos a los abedules cuando los abedules estaban sin hojas, en la época del invierno y del otoño. Y el abedul le devolvía esa bondad de carbonos al abeto cuando empezaba la primavera y él empezaba a fotosintetizar, con lo cual estaba más fuerte y era capaz de lanzarle de vuelta carbonos en un quid pro quo. Tú me das, yo te doy. ¿Bien? Ella se sintió muy contenta porque podía hacerlo ver al resto de la gente, pero ella ya lo sabía desde hacía un montón de tiempo. Lo que ocurría es que no se había desarrollado la ciencia lo suficiente para poderlo demostrar. Esas comunicaciones entre unos y otros se producen a través de los hongos, de esas asociaciones que se llaman micorrizas, micos, hongos, rizas, raíces, de tal manera que se establecen puentes entre árbol y árbol, entre raíz y raíz, a través de los hongos. Los hongos serían los conectores, los vasos comunicantes.
Y a partir de ahí podemos entender que se forma una gran red, una gran comunidad en la que los árboles están conectados entre ellos, se transfieren moléculas, se transfieren nutrientes, porque redunda en beneficio de todos. Es una solidaridad compartida porque fortalece el ecosistema y lo fortalece muchísimo. Pero no queda ahí solo la dimensión del árbol. Se está viendo en la actualidad que incluso se transfieren nutrientes entre las herbáceas. Si habéis visto el último documental de la BBC de David Attenborough, en Planeta Verde, sale una imagen en la que una cuscuta, que es una planta parásita que parece un hilo telefónico, está parasitando a la vez a un pie de ortiga y a otro pie de ortiga, ¿vale? Y es como un cablecillo que une una con la otra, realmente se está alimentando de las dos. Se da la circunstancia en el que en un momento dado las orugas de la mariposa de la col, la mariposa esta blanquita que tiene los puntitos negros, la conocemos todos, pues las orugas empiezan a comerse las hojas de una de las ortigas y esas ortigas lanzan una señal química que se transfiere, se trasvasa a través de la cuscuta a la siguiente ortiga y la siguiente ortiga empieza a sintetizar alcaloides para que sea poco agradable a las orugas y se les haga refractario del sabor. Es decir, empiezan a acumular tóxicos, las otras ortigas que están comunicadas a través de la cuscuta, y ha sido la señal que ha lanzado la primera ortiga que se ha visto depredada por las orugas. Es decir, la misma comunicación se está produciendo entre herbáceas utilizando un segundo ser, que es una cuscuta, que es una planta parásita, que es la que les está sirviendo de comunicación. Eso es lo que hemos podido demostrar hasta ahora. Imaginaros todo lo que está por demostrar. Porque al final lo que está ocurriendo es que todos están transfiriéndose nutrientes y moléculas, señales. Existe una comunicación química constante entre leñosas y herbáceas, entre herbáceas y herbáceas, entre herbáceas y leñosas. Seguramente en los próximos años, si seguimos existiendo, asistiremos a una gran revolución en lo que nuestro querido Stefano Mancuso ha llamado la inteligencia vegetal. Vamos a ver cuán inteligentes son las plantas, qué saben hacer, que tienen 15 sentidos y que desconocemos gran parte de ellos. Nosotros no somos capaces de poner una mano en el suelo y saber qué pH tiene ese suelo. No somos capaces de colocar una mano en el suelo e identificar si hay un tipo de contaminante. Las plantas son capaces de hacerlo a través de las raíces. Lo llevan haciendo millones de años. Toda esa cultura que vamos a ir aprendiendo nos va a dar muchas pistas de cómo funcionan realmente los ecosistemas, cómo son un gran engranaje de relojero que fortalece en beneficio de todos. Sus fortalezas van en beneficio de todos y nosotros nos aprovechamos de ellas, ¿bien? En el buen sentido de la palabra y a veces en el mal sentido. Entonces hay esa relación, esa amplitud de comunicación diversas y complejas y por desgracia por ahora desconocidas. Si no habéis leído a Mancuso, os lo recomiendo. Encima es un tipo extraordinario, es majete, divertido, de estos tipos con los que te gusta hablar. Y aquí tenemos esa red de comunicación. Fijaros que cuando desnudamos el suelo nos encontramos con toda esta intranet y todo este internet que se está permitiendo el bosque para resistir, para ser resiliente. Esa palabra que aprendimos también, por desgracia. Curiosamente, se cree que este es el último cuadro de Van Gogh. No este en concreto, pero sí que pintó unas raíces semejantes a las afueras del entorno de la Camarga, el entorno de la Provenza, y fue esa abstracción de las raíces lo último que pasó por uno de sus pinceles. Quedaros en esta imagen, ¿vale? Ahora va a empezar la crueldad, ¿vale? Ahora viene la segunda parte. Si todo esto funciona así, si esta es la realidad, ¿qué es lo que ocurre cuando entramos en las ciudades? Siento ser tan obsceno. Bien, en las ciudades tenemos, prometo que ninguna de estas fotos es de Lizarra, ¿vale? He procurado, menos las bonitas, el resto las he puesto en otros sitios.
Bien, de tal forma que, aun cuando seguramente muchas de estas cosas ocurran aquí como ocurre en cualquier sitio, me eludo de toda responsabilidad en la crítica. Bien, aunque la voy a hacer, evidentemente, pero la podría hacer en cualquier sitio. De hecho, esa foto es de Almería y la otra es de Granada, o sea pero que podría ser una calle en cualquier lugar, ¿vale? Cuando analizamos cómo funcionan los árboles en las ciudades, y después de lo que os he contado, de esas comunicaciones que les fortalecen, en la que el árbol realmente es una comunidad de seres que se relacionan entre ellos, ¿qué ocurre dentro de un alcorque? ¿Qué ocurre dentro de un árbol, de una calle que está completamente zanjeado de tuberías, de cableados, de todas esas necesidades nuestras? Su sistema radical está totalmente menguado, está reducido a la mínima existencia. Recordad que las raíces es lo que genera un árbol. Cuando vemos que un árbol se va a caer, no hay que mirar arriba, hay que mirar abajo. Los problemas normalmente vienen de abajo. Y cuando ya los introducimos en una maceta en la que la copa es más grande que el espacio para el sistema radicular, que está bien que haya esto en vez de nada, pero que entendamos qué está ocurriendo. Y permitirme la expresión, y trabajamos desde hace muchos años con la Asociación del Síndrome de Asperger. Los árboles se comportan como autistas en la ciudad. Ni son capaces de recibir, ni son capaces de dar información. Entonces eso los vuelve muy frágiles, tremendamente frágiles. No tienen intercambio de información, no son capaces de comunicar y eso va en perjuicio de ellos y de nosotros, por todos los problemas que acarrean. Sería esto, ¿no? Una población de perdices en medio del monte, bebiendo agua de manera tranquila a su bola, o compararlo con un macho de canto, de arrececho, que está todo el día encerrado en su jaulón con el agua puesto y el pienso puesto. Esto es... Dime. Este es un poco el símil a escala animal semejante a cómo muchas veces podemos entender los árboles. Extrapolo, puede que incluso, no voy a decir exagere, pero sí tire un poco del hilo o del elástico para que veamos lo que ocurre con los árboles. Es que luego el árbol se cayó y los árboles son malos. El árbol tenía las ramas que caían hacia el vecino, es decir, hay una intrahistoria en cada árbol que lleva resistiendo a todas las actuaciones que les hacemos y que hay que tratar de entender para que veamos dónde vienen los problemas. Es decir, las malas podas, las situaciones de las raíces, la mala colocación, todos los estorbos que les provocamos es lo que al final debilita el árbol y por eso se cae el árbol. ¿Vale? Lo hablaba esta semana con Mariano Sánchez, que es el presidente de la Asociación Nacional de Arboricultura y director de conservación del Jardín Botánico, que fue la persona que se enfrentó al post-Filomena, ¿no? Y ahora cómo reaccionamos con todos estos cadáveres, trozos, muñones, restos que nos han quedado, ¿no? Fijaros lo que pudo suponer para un responsable de arboricultura enfrentarse a toda esa situación, sobre todo cuando la estaba viendo venir, porque él era consciente de que venía una horda, ¿no? Y como os decía que el árbol es una comunidad, fijaros que dos plataneros más distintos, uno en el que le hemos sellado el alcorque hasta el cuello, ¿vale? Le hemos puesto un alcorque de cuello alto, y otro en el que el alcorque está liberado y tiene ahí esa pequeña jungla de herbáceas en la que hay périco, en la que hay escabiosa, en la que hay zanahoria silvestre, hay avena, ahí hay hasta 20 especies distintas. Fijaros todo lo que nos enseña este alcorque, que está bastante poblado, y lo que no nos enseña el que está aquí al lado, que está en la puerta de un colegio de primaria, por el colegio Rufino Blanco, por el que entran todos los niños, todos los días, todos los niños, todas las niñas, y aprenden que un árbol es así. ¡Guau! Luego que si los niños pintan los árboles marrones con la copa verde. Los árboles, como decía Fernando Fuello, son de todos los vívidos colores. Si coges un ciprés o un cedro o un abedul o un olmo, cada uno tiene la corteza de una manera, el color de otra y la copa de una paleta totalmente distinta. No podemos enseñar a los niños que eso es un árbol. No podemos tener eso como ejemplo en la puerta de un centro. Habrá que ver cómo hacer que no pueda haber caídas, que si hay sillas de ruedas se pueda salvar, pero Dios mío, que operamos a la gente y le trasplantamos un corazón.
Fijaros si sabemos hacer cosas, que trasplantamos riñones. ¿No vamos a saber hacer ahí un alcorque digno con su parterre de plantas y que al final sea un elemento educativo? Y no buscar la solución de tapamos y sellamos. Arreglado, café para todos, ¿no? Fijaros lo que nos enseña y lo que les enseña a esos chicos y esas chicas que se educan allí, este árbol y este otro. ¿Qué queremos, qué concepción queremos que tengan de un árbol? Decidme cómo es un árbol, lo que decía Marcos Ana, el preso que más tiempo pasó en la cárcel en la posguerra, ¿no? Decidme cómo es un árbol. Qué mal tiene que estar una persona desde una cárcel para decir, decidme cómo es un árbol, ¿no? A mí me parece uno de los mitos más desoladores que puede tener una persona. Pero bueno, hay soluciones más creativas, que es, no vamos a quitarles el verde, vamos a poner un boqueta. El primer día que vi esto en mi ciudad, yo dije, esta es la segunda parte del fin del mundo. O sea, ya hemos tenido el prólogo, ahora ya viene la introducción, ¿no? No podemos poner césped verde, es que es ridículo, o sea, de verdad. Porque es real, pero si me lo contaran hace unos años me habría reído, ¿no? Y termina siendo alucinante que termina el alcorque sin árbol, pero sigue teniendo la maqueta verde, ¿no? Eso es un poema visual, o sea, que solo firma un artista vanguardista y lo lleva a Arco y puede hacer todas las críticas que quiera a partir de ahí. Y lo más alucinante es que se terminan convirtiendo en lugares bastante problemáticos. No deja transpirar el suelo. Recordar que la zona de tránsito entre la parte sin oxígeno y la parte con oxígeno del árbol, lo que es la parte anaerobia, que son las raíces, y la parte aerobia, que es el tronco, tiene una zona muy sensible que se llama el cuello del árbol, que es justo el paso en el que el árbol tiene una zona en la que no hay oxígeno y otra en la que sí. Si nosotros alteramos esa zona, le estamos generando problemas al árbol, y problemas serios, porque el árbol necesita respirar. El árbol no solo respira por las hojas, el árbol respira y mucho por las raíces. Y si estamos sellando, vamos a tener un problema que se llama asfixia radicular. Luego el árbol se cayó, ¿vale? Y luego el árbol se pudrió, el árbol debilitó sus ramas. En todos estos lugares es donde suelen venir los problemas. Luego hay imágenes buenísimas que a mí me encantan y es la venganza de las herbáceas, ¿no? Que dicen, me da igual el césped artificial, me da igual y pienso ganar al césped artificial. Cada vez que veo un césped artificial totalmente colonizado por gordolobos o por gramas, digo, bien, o sea, la inteligencia vegetal funciona, está por encima las células vegetales del plástico, ¿no? Es capaz de ganar al plástico. Y encima te termina diciendo al que decidió hacer esto, ¿para qué has metido una moqueta de césped artificial? ¿Para tener que hacer también un mantenimiento de la moqueta de césped artificial? Es decir, es que llegamos a la perversión de la perversión, ¿no? Es inentendible, absolutamente inentendible. Estos son ejemplos reales de la puerta de mi casa. Como entenderéis, mis paseos a veces son torturas. O sea, hay veces que solo voy mirando para arriba porque vivo más feliz que... Pero tenemos otra maldad y es el evergreen, el siempre verde. Y en vez de tener estas esplendorosas praderas que tenéis vosotros en los prados del monte, que pueden tener una riqueza de especies de en torno a 40 especies distintas de herbáceas por metro cuadrado, plantamos el césped inglés. Y tiene que estar pulido. Además tiene que estar siempre cortado al mismo ras y sin dejarle que florezca, sin dejarle heterogeneidad. A veces incluso le ponemos lindes también. El pecado de los diseñadores. Queremos que luzca así. El problema es que educamos en eso y no educamos en esto. ¿Qué es lo que termina ocurriendo? Que cuando se han analizado recientemente, en el caso de Valencia, los cambios que se han producido en zonas verdes al sustituir las praderas o los césped por césped artificial, se han perdido un 60% de los integrantes de la población de gorriones. Es decir, en cada prado de estos en los que había 100 gorriones, después de la colocación del césped artificial, solo quedan 50. Del césped artificial vive poca gente, el que la vende. Pero lo que es la fauna, en absoluto. Y son datos reales. Se cae el 60% de la población de gorriones. Luego podemos entender
porque en los últimos 10 años hemos perdido 30 millones de gorriones. Datos reales de SEO BirdLife, realizadas en distintas partes de España. Justo antes de la pandemia, el confinamiento 2018-2019, tengo ahí todavía lagunas, y yo recorrí 6 ciudades europeas en un año por un tema de trabajo. En ninguna de ellas encontré gorriones en el centro de la ciudad. No lo encontré en Bruselas, no lo encontré en Belfast, no lo encontré en París, no lo encontré en Lisboa, no lo encontré en en el conjunto en Praga, en el conjunto de las 6. ¿Habían desaparecido? Hay que indagar en por qué desaparecen, porque al final ellos son un indicador. Tenemos un problema. Si el gorrión es Passer domesticus, de doméstico, del que ignoramos incluso cuál fue su ecosistema original, porque desde que lo conocemos siempre ha vivido en compañía de humanos, se cree que es un entorno de matorral, con estructuras pinchudas, etc. Si el Passer domesticus deja de ser domesticus, vamos a tener más pájaros tecnológicos, más tweets, que pájaros reales, ¿no? Y seguramente por ahí estén volando más tweets, más pájaros tecnológicos que pájaros reales. Eso nos debe preocupar, porque es un indicador. Es decir, si no es un lugar sano ni para los gorriones, igual es que tampoco lo es para las personas. Salud y biodiversidad. Dos términos... Fijaros, os voy a contar los ingleses a veces son alambicados. Hicieron un estudio los ingleses en el entorno de Londres, pero no con gorriones y con pájaros, lo hicieron con líquenes. Y estudiaron los líquenes que aparecían en las calles, en los parques y jardines, en las arboledas, ¿bien? De tal manera que sacaron como un gradiente en qué líquenes resistían más a la contaminación y qué líquenes en absoluto. Quedaba al final en lugares muy sanos, en las periferias o en los grandes parques, una treintena de líquenes distintos en esos entornos saludables y solo 3 o 4 líquenes en entornos contaminados, ¿vale? Lo analizaron por barrios, hicieron otro muestreo y a uno de ellos se le ocurrió solapar esos datos de los líquenes con los datos médicos de enfermedades cardiovasculares. Imaginaos qué ocurrió, que coincidían. Los lugares con más líquenes eran los lugares donde menos enfermedades cardiovasculares existían. Salud y biodiversidad. Datos. Una hermosa lámina de Fernando Fuello de los gorriones del café de Oriente en Madrid que entran a comerse las migas y las magdalenas de las gentes. Dentro de esa dimensión árbol, entorno, comunidad, poblaciones, si metemos un césped inglés que siempre tiene la misma altura, que es homogéneo, perdemos toda esa rugosidad, perdemos esa heterogeneidad, estamos perdiendo hábitats, estamos perdiendo nichos. ¿Por qué? Porque ahí solo puede vivir un tipo de insectos de los cuales se puede alimentar una determinada población de aves. Cuando tenemos esta diversidad que directamente la vemos con distintas alturas de vegetación, con distintos rincones para esconderse de depredadores, estamos amplificando muchísimo la fortaleza de este lugar. ¿Entendéis ahora ese esquema inicial en el que todo estaba conectado con todo y cómo a medida que vamos perdiendo relaciones, vamos perdiendo especies, se va empobreciendo el lugar y va perdiendo funciones y se queda completamente frágil? ¿Y cómo perdemos nosotros también salud porque algo está ocurriendo por el camino? Este es un ejemplo con tréboles y con margaritas, simplemente, pero yo creo que ya de visu es bastante inteligible. Y luego llegan los terceros, o los cuartos, o los quintos, o los sextos, que es toda la comunidad aviar que depende de todos esos recursos. Cuantas más especies existan en torno a los árboles, en torno a los alcorques, en torno a los parques y jardines, más diversidad de aves vamos a tener, mejores indicadores de salubridad vamos a tener, ¿no? Y a la vez, cuantas más aves tengamos, más plantas tenemos. Hacía poco salió una comunicación en la BBC en la que decía que cuantas menos aves había, menos plantas había, y cuantas menos plantas había, menos aves había. Es lo de la lluvia y los árboles, ¿no? Donde hay mucha lluvia hay muchos árboles, o donde hay muchos árboles hay mucha lluvia. Podemos entenderlo como que la evapotranspiración de las copas de los árboles al final son las nubes, como en gran parte de los lugares es así. Y la extensión de todas estas especies depende
muchas veces de esa comunicación, ¿no? De ese entrar en contacto. Esa es la conectividad. El hecho de que existan buenas poblaciones de aves en las ciudades, sin llegar a convertirse en plagas, recordad que los culpables de las plagas somos nosotros, no son las especies. Cuantas más especies haya, más comunicación tenemos con el exterior, más conectividad tenemos con el exterior, más renaturalización estamos metiendo en las urbes. ¿Bien? El hecho de que una especie se convierta en plaga implica que estamos ofreciendo todos los recursos que necesita para convertirse en plaga. Alimento, protección, 5 grados más de temperatura, isla de calor, tranquilidad, en sentido amplio, falta de depredadores. Eso es lo que ocurre con las poblaciones descomunales de estorninos. ¿Para qué voy a vivir en los encinares, que hace 5 grados más frío, tengo menos fuentes de alimentación, no son menos seguras, invierto más energía, hay garduñas, hay jinetas? Si puedo vivir cómodamente en la ciudad o en el entorno de la ciudad, que tengo todos esos recursos a mi disposición. Por eso se producen esas plagas, porque proporcionamos las variables y los condicionantes para que se generen. El hecho de nosotros estamos tratando de que se planten, de nuevo, se replanten muchísimos frutales en las ciudades y en los pueblos, como elemento de revegetación, porque los frutales generan muchísima biodiversidad en torno a ellos. Y todos hemos sido conscientes de la gran cantidad de frutales que existían antes en los extrarradios de las ciudades, en las perimetrías, en los baldíos, en los solares. Lo que pasa es que todos esos entornos donde estaban los frutales, ahora crece Decathlon, ahora crece el Carrefour, ahora crece Mediamar. Hemos convertido la conectividad de las ciudades con el medio rural, con el entorno, con los caminos públicos, lo hemos convertido en un espacio de economías periféricas que se convierten en un tampón, no en un filtro, no dejan pasar la biodiversidad, todas esas grandes naves, todas esas construcciones asfálticas, de tal manera que hemos construido una frontera, un muro, que era donde todavía quedaban los retazos de ruralidad en las ciudades, en todos esos solares de los entornos periféricos. Una de las maneras más sanas de combatir los estorninos es plantar cinturones arbolados alrededor de las poblaciones, porque se van a quedar allí durmiendo, no van a entrar para adentro. ¿Por qué? Porque ya tienen allí la mayor parte de las cosas que necesitan, ¿no? Entonces, todas esas arboledas que estaban en esos rincones, como os decía, se han cementado, se han sellado, con lo cual hemos perdido ese filtro, pasan para adentro. Y como pasan para adentro, muchas otras cosas que a veces no queremos. Entonces, el hecho de que esa diversidad la devolvamos o que la provoquemos dentro de las poblaciones es volver a plantar los frutales que convivieron con nosotros de manera habitual en unas y en otras poblaciones. Esos frutales, aparte de tener una floración estupenda, bella, van a proporcionar recursos a las aves y a otras especies que nos van a generar un montón de beneficios. Repito que son un gran indicador. Hace poco surge una comparativa que dice que cuando incrementa el 10% de la población de aves de una ciudad, las personas sienten el mismo grado de felicidad, fijaros lo que voy a decir, que si le aumentaran un 10% el sueldo. Y diréis, coño, es mucho decir, son datos. Igual la correlación positiva es totalmente azarosa, ¿no? Y no existe causalidad. Pero lo que está muy claro es que las casas que mejor se venden en las ciudades son las que están cerca de parques y jardines. Y las casas que tienen arboledas. Y yo no conozco personas que tengan mucha fortuna que no tengan una casa con un gran jardín, ni que tengan una gran finca, con todo su arbolado y toda su naturaleza. Las casas que miran, cuyas ventanas miran a parques y jardines o a zonas arboladas, las viviendas, tienen un precio superior que aquellas que miran a patios interiores o escenarios asfaltados. Igual vamos perfilando, vamos aquilatando, igual sí existe relación entre felicidad, economía y biodiversidad. Bien, las personas que tienen que recuperarse en los hospitales, cuyas ventanas dan para parques y jardines o zonas arboladas, se recuperan un 30% antes que las que dan para lugares interiores. Las personas que han pasado más tiempo en los pueblos, con un mayor índice de ruralidad en su infancia y en su juventud, se recuperan un 30% antes frente a un problema de estrés o ansiedad.
Y este es un estudio de Mancuso y de Corraliza aquí en España, que los escolares cuyas ventanas de su colegio dan para parques y jardines o para arboledas tienen un rendimiento escolar, un rendimiento académico un 30% superior que aquellos que dan para edificios o para interiores. Recordar que hemos evolucionado para vivir en la naturaleza, forma parte de nuestra normalidad, forma parte de nuestra salud, forma parte de nuestra educación, forma parte de nuestro estado del bienestar. Con lo cual, ¿cómo no vamos a querer tener entornos naturales, arboledas, aves, si forman parte de toda esa memoria que somos como especie? ¿Cómo no nos va a hacer más felices? ¿Qué nos hace más felices? El estar en la calle Alcalá o en la calle, la Plaza Moyúa de Bilbao o en cualquiera de las calles de grandes ciudades pobladas en las que lo único que escuchas son motores y solo cuando llegas de repente a un parque y baja en torno a 40 decibelios de intensidad del sonido, hacemos así y respiramos. Hay una aplicación en el móvil que os aconsejo, la podéis bajar, que es un decibelómetro, que mide decibelios. Y es muy gracioso porque cualquier calle con un poco de tráfico supera los 70-75 decibelios, que es cuando empieza el daño auditivo. Pero cuando vais a un parque o un jardín, baja a 30 decibelios. Es muy gracioso porque debe estar hecho por un urbanita, esa aplicación. Porque cuando te metes en un parque o en un jardín y baja a 30 decibelios, pone biblioteca. Me quedé flipado, ¿no? Al final las bibliotecas son bosques en forma de celulosa que hemos transformado en libros. Me fui a la biblioteca, a la Torrente Ballester, que dirige una muy buena amiga, Isabel Sánchez, y le dije, voy a medir los decibelios de la biblioteca solo por una curiosidad. Los medí 30 decibelios. Y me la llevé un día a un parque y le dije, mira, tu biblioteca tiene la misma sonoridad que el huerto de los jesuitas, 30 decibelios. Nos quedamos fascinados, ¿no? Entonces, desde entonces, cada vez que voy a un parque o un jardín y me pone 30 decibelios y está usted en una biblioteca, le mando un WhatsApp a la bibliotecaria para que sepa que estoy en un entorno muy semejante al suyo. Os pongo estos ejemplos para que veamos que esta es una normalidad en lugares donde hay frutales en las ciudades. Las urracas son eternas sembradoras de nueces, tienen un vicio indescriptible por las nueces. Y los páridos, en sentido amplio, por los frutales. Y a veces se me hace muy duro ver una torcaza bebiendo el agua de una alcantarilla, ¿no? Cuando es ave de beber en remansos, en charcos que están en el monte. Llegó a decir un día mi mujer, que también es bióloga, nos debemos empezar a preocupar porque hasta los charcos están en vías de extinción, ¿no? En las ciudades hasta los charcos muchas veces están en vías de extinción. Y fue curioso porque hace poco salía a uno de los parques que están al lado de mi casa, un parque relativamente grande, y había una hoja de platanero. Os dais cuenta que las hojas de platanero son estas hojas de arce, con la bandera del Canadá, que tiene un poco de cuenco, ¿no? Había llovido y había generado un espejuelo de agua dentro, como muy característico. Y yo veía, digo, joder, hay movimiento alrededor de esa hoja. Yo no había visto todavía el espejuelo de agua. Y de repente me quedé parado y me fijé que había como una cadena jerárquica de pájaros que bajaban de manera educada y ordenada a beber agua. Primero bajaron los pito picapinos, luego bajaron los mirlos, luego bajaron los gorriones, luego bajaron los rarillos y luego bajaron los petirrojos. Todos conocían que allí había una hoja con agua, porque todos esperaban en 2 o 3 árboles y se iban turnando los árboles para beber agua de esa hoja. Dije, vaya GPS que tienen estos, vaya sistema de información geográfica en la que todos van directamente a los 2 árboles, 3 árboles que hay al lado de ese microcharco porque saben que ahí hay agua, cuando en el resto del entorno no había agua. Fijaros hasta qué importante llega a ser un pequeño nicho, como es el charco que genera una hoja de agua en una ciudad. Ahí lo veis en el otro extremo, ¿no? Cómo terminan bebiendo de las alcantarillas. Eso me da una idea del grado de conocimiento tremendo que tienen las aves de nosotros y de los entornos, ¿no? Es un conocimiento extremo. Y al igual que transfieren semillas de especies como este acebo ornamental de unos parques a otros, también si les colocamos semillas de plantas exóticas las van a transferir. Es decir, que tenemos que tener también mucho cuidado con qué plantamos,
porque a lo mejor entendemos que no se va a mover de allí la semilla porque va a caer al suelo y se nos olvida que pueden estar transfiriendo, cambiando, traslocando las semillas de exóticas de unos lugares a otros. Hace unas semanas asistí a la unión de los continentes. Encontré a una cotorra de Kramer alimentándose de las semillas de los magnolios, especies de 2 continentes distintos. Y decías, tú fíjate, ¿quién le iba a decir a esta cotorra que iba a terminar comiendo magnolios, ¿no? Es decir, es como si, no sé, un canguro terminara alimentándose de trigo. Es decir, es como una discontinuidad, ¿no? en estas circunstancias. Hay que ser muy consciente de esto. El cómo asociamos la jardinería con las aves en positivo es genial, pero hay que ver que a veces también generan otras circunstancias. Y es muy importante los micromundos, no nos quedemos solo con las aves, los micromundos. Al final, ahí adentro, si habéis visto la película de dibujos Ants, La hormiga, que yo me fasciné con esa película. Si habéis tenido niños, sabéis lo guay que es ver unas 16 o 17 veces la misma película, ¿no? Eres capaz de hacer luego una crítica de la película, de todo, la fotografía, la dirección, el guión, es decir, te fijas en todo. Pues yo esa película la vi un montón de veces, porque a mi hija le encantaba, y lo flipante de esa película es que parece que sí, está ocurriendo todo. Es la vida de una hormiga, que es muy graciosa, ¿no? Porque la primera imagen es una hormiga en el diván del psicólogo, con voz de Woody Allen, diciendo que no quiere ser una hormiga social, que él es un ser independiente, individual, y que no quiere hacer lo que hace toda la comunidad de hormigas, que él es un verso libre y está allí confesándose delante de la hormiga psicólogo. Es muy... la lectura que tiene es muy humana en este aspecto, pero parece que está ocurriendo en kilómetros y kilómetros, y todo, al final de la película te das cuenta, voy a hacer ¿cómo se dice? Un spoiler de la película. Todo ocurre al lado de una fuente, en un parque, en torno a una papelera y poco más, ¿no? Para ella su mundo es de unas dimensiones totalmente distintas. Entonces ahí ocurren muchas bondades. Ahí ocurren un montón de circunstancias, como el hecho de que estas hormigas ahí están estimulando esa mancha negra que veis ahí, esas estípulas, de las que está sacando una sustancia azucarada, pero que a la vez está moviendo el polen. Está consiguiendo que esa vicia esté moviendo el polen en todos estos rincones, pero que existan otra serie de especies que conviven con ellas y que fortalecen el ecosistema. Es el concepto de la fortaleza biológica, de la guerra biológica, como unas especies se comen a otras y conseguimos mantener a raya las plagas. Al final existen unas comunidades en estos herbazales grandísimas, grandísimas. Nosotros hemos llegado, en las intervenciones que decía Adolfo, de restauración paisajística, a tener claro que si queremos tener zorzales en un lugar, Malvís, si queremos tener zorzales tenemos que plantar hinojo, porque el hinojo le encanta a los caracoles. ¿No tenéis la imagen de la punta de un hinojo larga y todo lleno arriba de caracoles, como si estuvieran todos o tomando el sol o pillando wifi, una de dos, porque es la imagen, cualquiera de las dos posible? Pues toda esa comunidad de caracoles es lo que atrae a los zorzales. Y de hecho muchas veces te encuentras una escombrera de conchas de caracol debajo de los hinojos porque se ha ido allá al zorzal a alimentarse. ¿Quieres tener zorzales? Planta hinojos. Esa sutil calibración de los ecosistemas es la que tenemos que conocer, tener en cuenta para luego recuperar esos paisajes. Recuerdo la primera vez que planteamos a un entorno en el que teníamos que hacer una restauración muy grande, que íbamos a plantar hinojos para tener zorzales, nos miraban como diciendo, si aquí siempre plantamos pinos y cipreses. O sea, ese era su concepto de restauración. Y que, bueno, creo que podemos tener superada la política forestal de los años 50 y ir un poquito más para allá. Y esto es una metáfora que me envió un día Araujo. Joaquín sabe que tengo últimamente una pasión por los nidos desmesurada, porque los nidos son indicadores de la calidad de las ciudades, en qué entornos estamos viviendo. Y solo me puso un WhatsApp y me dijo, te mando un poema visual. Y en un nido de ruiseñor había metido unos madroños y me había enviado el poema para que lo intentara leer y lo pudiera interpretar, ¿no? Y quiero que algunos de vosotros que estáis en una zona de luz, mirad, quiero que os fijéis en estos dos nidos y me digáis qué diferencia hay entre estos dos nidos, qué encuentras diferencias en la composición.
hierbas de tipo silvestres, largas, resistentes, ¿no? Sí, ¿y en alguna cosa más aparte de hierbas? Oye, no me haría otra confesar. Mira, vamos a cambiar de observador. Por allí, ¿tú qué has hablado? Vamos a interactuar. Os lo paso para no... Puse la mascarilla, que no se puede hacerlo. Estoy como los perros vacunados. ¿Qué encuentras de diferencias? Ah, mira. ¿Tiene? Pero cuéntame que sea artificial. ¿Tiene microchips? Por ejemplo, defínemelo. ¿Qué crees que es lo que tiene un nido y no tiene el otro? ¿Qué crees que puede ser eso azulado que estás tocando? Plástico, por lo pronto, ¿no? Cuerdas, restos de cuerdas. ¿Tienen acolchado un nido y el otro? ¿Tiene cosas como mulliditas, algodonosas? Mirad, este es un nido que está en su totalidad compuesto de raicillas, porque es con lo que hace la parte interior, de líquenes, que es con lo que encriptan el nido, con lo que lo integran dentro de las ramas, y luego una urdimbre de herbáceas, de hierbas, que generan toda la cosedura, toda la hiladura. Los pájaros no entienden de materiales, ellos entienden de funcionalidad. Y este lo que tiene son restos de cuerdas verdes, que las veis un poco, las intuís ese verde azulado. Tiene lanas por detrás, tienen cara B, ¿vale? Podéis poner la cara B. Tienen lanas, tienen tejidos, que son también artificiales, y muchas veces puedes encontrar o la borra de las ovejas o el relleno de los sofás. El relleno de los sofás, que han sustituido a la borra de las ovejas. ¿Qué nos está contando cada uno de estos dos nidos? La ruralidad, el grado de asilvestramiento en el que vive un pájaro o el grado de urbanidad, de contaminación que vive otro. Nos he traído un tercer nido, porque está un poco desmontado, en el que el gorrión ha hecho el nido por completo de las cuerdas de plástico de las alpacas. Se dedicó a deshilachar unas cuerdas enteras e hizo todo el nido de plástico. De nuevo otro poema visual para colocar al lado del alcorque con el césped de moqueta artificial. ¿Entendéis por qué un nido es un indicador del grado de artificialidad, del grado de urbanidad o ruralidad de un sitio? Esto nos está contando muchas cosas. Los nidos, se está precisando cada vez más la investigación en ellos, de tal manera que cada vez en el sur están haciendo nidos con menos materiales algodonosos o plumosos. ¿Para qué? Para refrigerar mejor el nido, para que corra el aire con más fluidez a través del nido. ¿Por qué? Porque las temperaturas cada vez son más altas en los periodos de incubación, con lo cual no pueden, entenderme, achicharrar los pollos o achicharrar los huevos, con lo cual están vaciando la composición de los nidos, están modificando esa composición. Hasta ese nivel estamos modificando muchos de los entornos. El hecho de que cambie el comportamiento con esta precisión implica que lo que van a enseñar a sus descendientes va a ser a seleccionar materiales de otro tipo, porque pasadas X generaciones va a haber más componentes plásticos que componentes orgánicos, con lo cual los cuidados parentales, maternales, los aprendizajes van a ir orientados a reconocer materiales plásticos que suplan y suplen las funciones de los naturales. Tremendico, ¿eh? Tremendico. Y si no lo habéis visto, fijaros en los nidos de los milanos, que tienen, o sea, eso es charamallería ya, o sea, tienen absolutamente de todo. Sacos de pienso, sacos de tierra vegetal, restos de bolsas de basura de
vertedero, y si os metéis ya en uno de cigüeña de ciudad, pues vamos al extremo. ¿Y los pájaros que nacen ahí tienen más enfermedades o más cosas que nosotros? Esa es la... fíjate, esa es la circunstancia en la que se está ahora. Y es que la perversión es incluso aún mayor. Se cree que está habiendo más grado de parasitismo de ácaros y otro tipo de parásitos en nidos artificiales que en naturales, pero en algunos nidos del entorno de Argentina se ha visto que en las ciudades los pájaros están metiendo colillas dentro del nido porque la nicotina expulsa los parásitos de los ácaros. El pájaro está haciendo lo que debe, que es salvaguardar su existencia. Otra cosa es cómo lo observamos nosotros desde fuera. Pero estamos llegando a un extremo en el que un pájaro, en la escala evolutiva de una persona, está introduciendo colillas en su nido para desparasitar el nido. Eso es que la evolución intraespecífica, la evolución dentro de las ciudades en las aves se está produciendo a una velocidad inaudita. Y la situación llega a tal extremo que algunas poblaciones de aves, al estar sus hábitats tan fragmentados, es decir, tenemos un bosque, construimos una carretera. Ese bosque se ha dividido en dos, lo hemos fragmentado, ¿vale? De repente sacamos varias pistas forestales, lo hemos cuarteado. Al final estamos atomizando tanto su hábitat de tal manera que la población está separada entre sus integrantes. Ya no se comunican con tanta frecuencia, con lo cual los cantos de las aves se están reduciendo en riqueza porque no existe comunicación con otros grupos de aves de su misma especie. Voy a poner el ejemplo humano. ¿Por qué ya no conocemos nuestras tradiciones? Porque los abuelos y las abuelas dejan de hablar con los nietos, porque los nietos no tienen esa transmisión oral de las leyendas, de las costumbres, del canto, de los cantos, de las celebraciones, y hemos saltado de una generación de un pueblo en el que los muchachos se criaban con los abuelos en la plaza del pueblo a que los muchachos están en la plaza del pueblo pillando wifi. Se ha perdido toda esa cultura tradicional, una gran parte de esa cultura tradicional. En algunos lugares no ocurre. En el norte normalmente trabajáis muy bien el tema de las tradiciones y se mantiene. Pero en las zonas donde yo vengo, que yo vengo de Salamanca, excepto en las sierras, donde todavía existe un poco de cohesión social, se está perdiendo. Dile a alguien en un colegio que te cante una canción tradicional de su ciudad. Ya no. ¿Por qué? Porque no existe comunicación con los abuelos. Se pierde toda esa riqueza y se está perdiendo todo ese contexto. Algo parecido es lo que ocurre con las aves. Lo que ocurre es que los cantos que están perdiendo son cantos de supervivencia. No están conociendo cómo cantan distintas aves, cómo competir con distintas hembras, cómo localizar cuáles son las señales de alarma, cuáles son las señales de alimentación, y la pérdida de la riqueza de individuos dentro de una especie está implicando que existe una pérdida de la riqueza de la comunicación, con lo cual se están volviendo pájaros bastante incultos. Conversación entre Eloísa Mateu y Carlos de Ita en la Feria Internacional de Ornitología hace unas semanas, los dos mayores grabadores de sonidos de la naturaleza que existen en España. Se está perdiendo la riqueza de los cantos. Imaginaros en una ciudad en la que un mirlo cada vez está cantando más por la noche porque tiene que competir con los sonidos de los motores. Y los mirlos en estos momentos están cantando a las 4 de la mañana. Y los petirrojos ingleses están cantando de noche porque durante el día, si cantan, no se les oye. Imaginaros Piccadilly Circus o lugares en la City, ¿no? Estamos cambiando sus hábitos reproductores y los estamos convirtiendo en otra cosa. Si un mirlo está cantando por la noche y no canta por el día, es porque algo ocurre. ¿Entendéis de nuevo esa relación inmensa que trato de contaros de la vida y las vidas de un árbol? De nuevo también una gran metáfora. Pero nos encontramos estas circunstancias, ¿no? Tenemos soluciones para todo. Y si paga cervezas la Alhambra, pues qué mejor, ¿no? No pasa absolutamente nada. Lo he visto con Cruzcampo también, ¿eh? No es por cotijar.
Llegamos a estos absurdos que nos dan mucho que pensar. Fijaros en el paisaje sonoro que puede tener esa calle y esta otra, ¿vale? La salubridad que tiene esa calle y esta otra, la contaminación que tiene una calle y la otra, la contaminación que absorbe los árboles de una calle y la otra, el impacto sonoro de los coches en una calle y en la otra. ¿Plantamos árboles por estética o los plantamos por necesidad? Esta es la pregunta que nos tenemos que hacer en nuestra población, en cada una de nuestras poblaciones. Vosotros jugáis con esta ventaja de tener una comunicación con el entorno muy próxima, con este entramado verde que se ve bien, que fluye, pero que puede, como en todas las ciudades, todas las urbes, puede mejorar, porque al final lo que vamos a conseguir es que mejore la detoxificación, mejore la calidad sonora, baje el ruido, las ciudades no se calienten tanto, baje la temperatura, la humedad relativa sea más alta, con lo cual vamos a respirar mejor, descienda el estrés, aumente la seguridad. Y yo creo que ese cerebro que todos tenemos dentro de esa caja craneal, que ha sido, como os decía, evolucionada y educada para seguir los ritmos de la naturaleza, los ritmos diarios, entender cuando llega el otoño, ahora que encima también nos barren las hojas, las meten en bolsas y se las llevan, y ya no sabemos que existe el otoño, que será de Beppo el barrendero, de Momo, que nos están robando hasta la literatura juvenil infantil, ¿no? ¿Dónde os gusta tener vuestro cerebro? ¿Dónde queréis que esté bañado vuestro cerebro? ¿De qué queréis que se nutra en la pentasensibilidad vuestro cerebro? ¿Qué queréis que entre en ese cerebro? A esto me refiero. Salud, 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 ¿vale? Salud para todos, evidentemente. Si funciona esto, me vais a entender. ¿Me está entendiendo? Es un termómetro midiendo en la calle. 54 grados la acera. A la sombra, simplemente. 36 grados. El Alcorque. Esplendoroso, está esplendoroso. 24. Hemos reducido la mitad, ¿vale? De 54 a 24 en unos metros. $18 a la sombra y al sol, que es donde acaba. $31. De 54, voy a tener una luz, de 54, fijaros lo que hemos variado despacio, de 54 a 31. Me dio por colgarlo en Twitter, según está, no puse nada, solo puse una pregunta, es ¿qué necesitamos en las ciudades? ¿Vale? Literalmente íbamos a ver a mis padres y llevamos un termómetro digital y dije, voy a medir de aquí a ahí la diferencia de temperaturas y los beneficios de los árboles. De repente me encontré que lo habían visto 2 millones de personas. Me llamaron de la UNO para que lo querían poner en aquí la tierra y no sé qué. Y yo dije, Dios mío, o sea, no lo ve la gente. No ve la gente que tenemos selladas las ciudades, que los suelos no transpiran, que la lluvia no permea, no cala en el suelo, que las ciudades no están respirando. Tu cuerpo está sometido a 54 grados de manera habitual un día cualquiera de verano paseando por una acera. Pero simplemente con que te acerques a la sombra baja a 30 y pico grados. Y al Alcorque en tierra batida, que no hace falta sellarlo todo, que la tierra batida da también mucha seguridad al andar y tal, baja a 26. Joder, que es que son la mitad de grados. No se trabaja igual a 54 grados que a 24. Bueno, pues lo medimos en Granada, lo medimos en Extremadura, lo medimos en un montón de sitios y ocurría igual. En el caso de Granada fue descolocante porque lo medimos en la Gran Vía y nos dio por empezar en una chapa que cerraba un registro eléctrico y estaba a 72 grados. Literalmente quemaba. Una persona mayor se cae, un niño se apoya. ¿Entendéis un poco
invisibilidad de los datos reales, ¿no? Creo que entender el árbol como salud es entender que todo tóxico que no absorba el árbol lo respira usted, todo ruido que no amortigüe el árbol lo escuchará y le dañará a usted, toda temperatura que no atenúe al arbolado se convierte en enfermedades cardiovasculares y respiratorias, insuficiencia respiratoria, toda la humedad que no surja del árbol será sequedad en el entorno, respiración, todo el feísmo que no embellezca el arbolado provocará déficit de naturaleza. ¿Dónde paseamos? ¿Por los polígonos industriales o por los parques y jardines? ¿Y los dos son necesarios? Sí, hay que mantener la economía, perfecto, pero los parques industriales y los polígonos industriales pueden tener unas arboledas estupendas y se pueden diseñar de otra manera. ¿Os acordáis lo de que somos capaces de hacer trasplantes de corazón y de riñón? ¿Vale? Digo por que no se nos olvide la inteligencia que tenemos. Entonces hay que entender el arbolado como centros de atención primaria y como prevención de la salud. Es decir, esto es lo mejor que le podemos regalar a nuestros vecinos y a nuestras vecinas. Salud. Y salud en forma de árboles, salud en forma de cantos, salud, salud, salud. Porque a veces la jardinería también está equivocada. Y plantamos... No, es que tenemos muy buenos parques y jardines. Dios mío, si es que parece un paisaje distópico. O sea, da pánico verlo así, ¿no? Pero está ordenado, ¿vale? Está ordenado y está bien. Esto es suciedad. Esto hay que combatirlo. ¿Dónde están los herbicidas? Por Dios. Ayuntamiento, ¿qué está haciendo usted? Que tiene esto así. Esto es Salamanca, ¿vale? Esto ya no existe. Esto se lo han encargado hace 2 días para hacer el carril bici. Un trocito del carril bici que había que expandir. Y ya no existe nada de todo esto. Ahí hay unas 20 especies distintas. Malvas. La casta sangre de la tierra que decía Juan Ramón Jiménez, ¿no? Es un cambio de paradigma, es un cambio de percepción, es un cambio de maneras de entender las urbes, las poblaciones, las ciudades y los beneficios que nos genera la vegetación y por extensión la fauna. Es un cambio total de paradigma y llegamos muy tarde, llegamos absolutamente tarde. La ciudad ideal, yo lo he analizado mucho con mi ciudad, la Salamanca ideal es la Salamanca de los años 30. Porque es la Salamanca en la que todavía existe el gusto estético, existen esas construcciones modernistas, los árboles están por todos los lados, la vegetación está por todos los lados y apenas hay coches. Las ciudades eran para los peatones, para la gente que vivía allí. El coche, por muy necesario que sea, el 93% de su tiempo está parado. El 93% de un vehículo habitual en el nivel usuario está parado. Son datos de Mobility Behavior. ¿Diseñamos ciudades invivibles para vehículos y aparatos que están en el 93% parado cuando los viandantes están la mayor parte del tiempo moviéndose? Repensar las ciudades, pero repensarlas y sabemos cuáles son las soluciones. O sea, tenemos muy claro cuál es el camino, ¿no? Y a veces te encuentras actuaciones hipersingulares. Esta es la isla de Man. La isla de Man está entre Inglaterra y Gran Bretaña. Es un poco tierra de nadie, aunque pertenece a Inglaterra. Tiene un nivel económico altísimo, es desproporcionado el nivel económico que tiene la isla de Man, pero tienen una pequeña ciudad, Douglas, que tiene este tipo de casas, y lo demás son pueblitos, pero están rodeados de las praderas de las ovejas típicas de El hombre tranquilo John Wayne. ¿Os acordáis de Quiet Man, no? Que de hecho está rodada en estos entornos. Lo demás es pradería, pues como lo que tenéis aquí, o como cuando sales de Oviedo y están las ovejas allí. Y dices, joder, qué guay, ¿no? O sea, tenemos el agro aquí, o sea, salimos y está ya el campo, ¿no? Pues estos empezaron a hacer experimentos en las jardineras, elegir perfectamente, aunque tuvieran que colocar las jardineras, qué especies iban a colocar, y esas especies tipificadas por los mariposas y polinizadores eminópteros que se veían beneficiadas. Y los trozos, esos retales que quedan sueltos en la ciudad a veces, que se convierten en un triángulo y que dicen, ¡buf! Esto da muchos problemas de mantenimiento, vamos a meterle cemento, que ya no hay que regarlo. Ellos lo tienen los praderíos así, y tienen una colonia de mariposas en mitad de la nada, simplemente porque la han dejado crecer. Además, una vez que semilla ese prado,
Lo cortan por problemas por evitar incendios, colillas y tal, pero el resto del año está viviendo. Y pasabas por ahí, no he metido el vídeo por no meterme el vídeo, y según pasabas, iban saliendo las mariposas. A docenas. Pero claro, esa es mi ciudad en la que esa infraestructura verde, a ver, que quiero mucho a mi ciudad, ¿vale? O sea, no pienso cambiar Salamanca en mi vida por nada, ¿vale? Pero eso no me hace mirarla también con ciertos ojos críticos, aun cuando ahora están metiendo un plan de infraestructura verde después de 30 años que lleva siendo hora, ¿vale? Y están cambiando de ciudad hacia un modelo Vitoria, para que me entendáis, ¿no? Esta concepción. Pero de repente lo que entendemos como baldíos que pueden ser utilizados como hábitats temporales de un montón de especies y tal, de repente multas son símbolos de suciedad. No, la suciedad está debajo, no son las gramíneas. ¿Vale? La suciedad es la mierda que tira la gente, con perdón. Pero entendamos que hay que cambiar la percepción. En estos baldíos y en estos de abajo es donde están cazando a diario los cernícalos, comunes y primilla, porque es donde están los insectos. Si yo lo corto, lo hago desaparecer y lo dejo como un llano, se me largan los primilla, se me largan los cernícalos y dejan de comer todos los insectos que luego terminan habitando en las zonas del casco histórico, y se me largan los murciélagos, los quirópteros. Es decir, tenemos una circunstancia de entendimiento en la que los medios de comunicación o hacen mucho beneficio o hacen mucho daño. Y podemos solucionar o podemos complicar mucho estas circunstancias, ¿vale? Y aquí tenéis un lugar en el que la parte de abajo es la misma ciudad, ¿vale? La parte de abajo tiene un grip que tiene que mantenerse y tal, y esto es una ladera completamente abandonada, en la que no se le hace nada, dejarla crecer, sin más. ¿Entendéis lo que es infraestructura verde? Acordaos cuando decía antes que el bosque está debajo. Lo único que hay que hacer es liberarlo y hacerlo salir y dejar que crezca. Y sí, llevar un mantenimiento, desde luego, pero en base a otro paradigma y en base a otras funciones más allá de las estéticas. Y tenemos que tener muy claro que esto, en el momento en que haya semillado, hay que cortarlo y evitar que tenga incendios, pero no cortarlo antes y dejar que crezca. Y no, de nuevo, decir esto hay que arreglarlo y le vamos a meter unos matorrales de aromáticas estupendas. Le metemos unas aromáticas que no se entienden con los insectos de allí porque son de otro continente, ¿no? Y terminamos teniendo el Spartium Función, como el que habéis visto ahí, que daba una pena al pobre, tremendo, pero estaba podado. Estaba podado, estupendo, no sé para qué, para encima ver el feísmo de la estructura interior de esos tallos leñosos que no tienen ningún fundamento, ¿no? Es decir, podemos hacer las cosas bien y sabemos hacer las cosas bien. Igual que os decía, estos son alcorques abiertos y continuos en el centro de Granada. Aquí es donde estuve viviendo. Es la gran vía de Granada. Es decir, no es un barrio de prueba donde vamos a ver qué podemos hacer. No. Esto se puede hacer y se hace en el interior. París está lleno de alcorques abiertos en los que además se cultiva especies distintas, como os decía antes, herbáceas, para que enriquezcan la diversidad. Fijaros la diferencia de temperaturas que os decía, son alcorques abiertos con una arboleda de ginkgo biloba. Tenemos estos pavimentos permeables, que son seguros, que si va a tener que andar una persona mayor, podemos hacer un caminito en el que sea continuo de cemento, pero fuera de esos lugares donde andar, podemos hacer estos pavimentos permeables para que el suelo respire y para que el agua percole, transpire, que no tengamos problemas de inundaciones en las carreteras, y que la ciudad esté respirando. La ciudad necesita, y las ciudades cada vez más necesitan respirar. Tenemos tejido verde y hacer los presupuestos no implica incrementar los presupuestos, es reorientarlos, y muchas veces lo que implica es bajar y mucho el dinero que supone un mantenimiento de un green o mantener unas especies esplendorosas que las traemos de lugares exóticos. Y a veces nos ponemos estupendos y vamos a hacer tejidos verdes y vamos a hacerlo más verdes, cuando aquí es el primer sitio donde yo vi que había jardines verticales en todo el entorno de la provincia de Navarra. Y cada vez que iba a los valles, yo flipaba con las poblaciones, con Ochagavía y todos estos lugares donde son jardines verticales, jardines colgantes por todos los lados. Esto se puede replicar en una ciudad, lo estamos intentando hacer en algunos barrios de Salamanca con el compromiso de los vecinos. O sea, al final es beneficio para todos. O sea, estás ajardinando en vertical con la participación de los ciudadanos. Si lo llevan haciendo nuestros vecinos y nuestras vecinas y nuestros paisanos y nuestras paisanas toda la vida,
enriqueciendo y embelleciendo las calles, ¿no? Entonces, no veamos esto como un problema, veámoslo como una solución. Si os enseñara la temperatura, esa baldosa está a 54 grados, lo habéis visto. Pero es que esa plantilla, que es minúscula, está a 24 grados, porque las volvimos a medir. Nos pusimos ya estupendos y empezamos a medir todo, y ya veíamos que hasta en las juntas existía una diferencia de temperatura de 25 grados, entre las juntas y la baldosa. Datos, 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 soluciones, soluciones, soluciones. Y esta es la Salamanca que os decía preautomovilística, en la que tenemos ahí la Casa Lis y el Museo de Roma y Art Deco, cuando existían las norias y se estaba regando. Ese es el patio de escuelas, con la visita de Cortázar, ni más ni menos, visitando la Universidad de Salamanca. Y eso era lo normal, se entendía como normal. Bien. Todo tiene un límite y todo tiene... Yo estoy exagerando, ¿vale? Pero entre un caso y el otro podemos hacer una transición, podemos hacer un prado, no tenemos por qué hacer un green, un césped inglés de campo de golf. Y podemos trabajar la jardinería de otra manera, incluso en nuestros conjuntos históricos. Y de hecho es lo que se está haciendo, que se lo estoy criticando, pero se está cambiando y a pasos acelerados el modelo de ciudad en nuestro caso. Y no penséis que somos raros. En Toulouse hubo un artista que se dedicó a ponerle nombre y apellidos, es decir, a determinar todas las especies silvestres que crecían en la ciudad. Y haciendo un alarde de gasto económico y de presupuesto, colocó cartelitos en todas las floraciones, con una tiza, solo. Que además, con un poco de agua se va. Es un impacto reconducible. Era la manera de reivindicar las parietarias y las distintas herbáceas que crecen en estos lugares. Un caso inglés, More Than Weeds, que es una broma de More Than Words, y tratan de trabajar de nuevo esas juntas, esos rincones donde se puede encontrar la flora silvestre. Y luego podemos trabajar desde el arte enseñando botánica a través del feísmo de las paredes. Podemos convertir una nave horrorosa donde se guardan los tractores en la cultura de las setas de cardo y en la erupción campestre a través de un mural. Ese es nuestro motor de riego, la pared de nuestro motor de riego convertido en una lámina botánica de las mentas de la zona, lo tenéis ahí detrás, y ese es el camino de entrada al Jardín Botánico de Santiago de Chile, que se va convirtiendo poco a poco la carretera en un paseo peatonal donde está contada toda la flora y toda la biodiversidad de Santiago de Chile, 700 hectáreas de parque. ¿Vale? No os cuento más porque me enredaría. Y también hay que transmitirlo en el tema de la fauna. Esta es la isla del Soto, en la que trabajamos bastante, como veis son obras recientitas. Esto es Arte Emboscado, un proyecto que llevamos desarrollando 4 años. Lo empezamos a desarrollar en nuestra finca y luego lo empezamos a desarrollar. Santa Marta es la población más grande de Salamanca, de hecho Salamanca se extiende y es Santa Marta, no hay separación, ¿no? Ahí es donde están todas las urbanizaciones, donde se va a vivir todo el mundo. Tiene una isla de 14 hectáreas que comparte extensión con la ciudad y como a la gente no le prestaba atención a la fauna, decidimos convertir Arte Emboscado la fauna como elementos artísticos que educaran pero que embellecieran. Colocamos esa garza de Coral Corona, nuestra maquetadora de Nervario Sonoro de 5 metros, colocamos ese gran martín pescador. Curiosamente, después de que la isla está llena de martines pescadores, de pájaros carpinteros, un pájaro carpintero, o de garzas, la gente ha sido, cuando ha visto las esculturas, cuando se ha empezado a fijar en que todas esas especies estaban en el río. Es decir, el arte les ha llevado a la biodiversidad. Y esa es la manera en la que estamos nosotros trabajando actualmente, que es comunicar naturaleza a través del arte. Porque el arte, las artes, las disciplinas artísticas llegan a un montón de personas, tienen muchísima percepción de lo sensible y es un buen canal de comunicación con el que llevamos trabajando todos un montón de años, desde los griegos y desde antes de los griegos, desde los paleolíticos, cuando empezábamos a contarnos las cosas a través de las cuevas. Aquí es lo primero que empezamos a hacer con los milanos, con los abuelillos, los dientes de león de estas estructuras que soplamos y pedimos un deseo. Esa fue la primera escultura que hicimos junto con esta de Joaquín Vila, que es un transformador de la luz de estos de los años 50, que le íbamos a tirar porque ya no tenía funcionalidad, pero llevaba un tiempo arriba viviendo una pareja de cárabos y decidimos restaurarlo y crear ese mural.
De hecho, colocamos una serie de tejas como vanos para que duerman quirópteros, murciélagos, y para poderlo contar y decir, la naturaleza y el arte están unidas. El arte puede ser, las esculturas, nichos en los que también se desarrolla la biodiversidad, pues hicimos todo lo posible para vocearlo, ¿no? Vino María José Parejo, que amadrinó el proyecto desde Radio 3, y aprovechando la gira de Manolo García, vino Manolo a apadrinar el proyecto. De tal manera que al día siguiente, ante 8.000 personas, el concierto contó arte emboscado y contó las bondades de unir arte y naturaleza, naturaleza y arte. Y es lo que llevamos trabajando en los últimos años con intensidad. No se nos olvida la tradición. Esto es en Juzbado, en un pueblo justo al lado al nuestro, en el que hemos creado el Centro Botánico de Documentación, basada en la Biblioteca de Ana y Augusto Krause, en la que hay recogidos 3.000 libros de botánica desde el siglo XVI hasta la actualidad, y en la que estamos trabajando para recuperar todos estos valores botánicos y convertirlo en un recurso económico que ya está siendo, a través de los cursos de formación, a través de los cursos de agricultura ecológica, de jardinería en ecológico, de cultivo de macetas a nivel familiar y doméstico, gastrobotánica, usos tradicionales de las plantas. Estamos invitando a estrellas Michelin a que cocinen en estos cursos. Estamos desarrollando una línea muy trabajada en este aspecto de la botánica culinaria porque da un resultado excelente. Y luego lo estamos mezclando con los escritores. A la izquierda es una salida con María Sánchez, poeta, veterinaria, Tierra de Mujeres, Cuaderno de Campo, Almáciga, la voz de la mujer rural en este momento en todos los medios de comunicación y en la literatura. Y en el otro extremo, de Edades, Ida Vitale. Ida Vitale, después de ganar el premio Cervantes, que se le concediera, vino a recitar, después de estar en las laudes, en los palacios y le dieran los reyes los premios, no sé qué, se vino a recitar a un pueblo de 200 habitantes. Curiosamente, cuando ha vuelto, después de la pandemia, 96 años, cuando ha vuelto después de la pandemia y le montaron desde los premios Cervantes toda la parafernalia, dijo que solo venía a España si le llevaban a Juzbado, al pueblo de 200 habitantes. Que lo demás le daba igual, pero que donde más a gusto se había sentido y donde más habían entendido su poesía era en un pueblo de 200 habitantes donde las mujeres de 90 años, de 80 años, sus coetáneas, habían empezado a leer poesía hacía 4 o 5 años, pero por la puerta grande. Un pueblo de 200 habitantes, Juzbado, que lleva a Juan Carlos Mestre, que lleva a Gamoneda, que lleva a Chantay Mainar, que lleva a Raúl Zurita, que lleva a Ida Vitale. Se puede hacer cultura de muy alta calidad en el medio rural y tenemos que despojar las ciudades, las grandes urbes, de los grandes contenedores culturales, porque hay que llevar esa cultura también al medio rural. Hay que llevar cultura tradicional y hay que llevar cultura de vanguardia al medio rural, porque tiene un éxito desbordante. Cuando vino a recitar a Juzbado Félix Grande y Paca Aguirre, Juzbado tiene 200 habitantes. Ese día había 350 personas en el recital. Félix se quedó, poco tiempo después murieron, tristemente. Félix se quedó totalmente colapsado, tuvo que quedarse un rato callado y dijo: señoras, señores, este recital para 350 personas, si yo lo diera en Madrid, es como si lo diera en el Santiago Bernabéu. Es decir, no solo están ustedes, sino que hay 150 personas más que han venido de fuera a escucharnos. Cuando fue Ida Vitale había 550 personas, de nuevo. Cuando vino Ida Vitale por segunda vez, ahora os cuento por qué esta fascinación por Ida Vitale, en Alcalá de Henares, donde se entregan los premios, había en su recital 30 personas. El día que vino Ida a Juzbado, había 368 personas. Y dijo: ¿dónde voy? Voy donde sé que voy a ser bien acogida y me van a atalantar, como dice Joaquín, y estaba la mujer encantada. Yo estoy muy enamorado de la poesía de Ida, porque es una poesía muy botánica, muy ornitológica, le encantan los pájaros, le encantan las aves, y como dice ella, mi tía abuela, de igual nombre, Ida Vitale, tenía un gran libro que le permitía nombrar las plantas en latín. Su tía abuela era botánica y fue la creadora del Jardín Botánico de Montevideo. Era la manera lírica de decir que tenían los libros de botánica de su tía abuela en casa, ¿no? Yo, las veces que he estado con ella, que he podido recitar sus textos y que he podido tener conversaciones largas, porque siempre quería que hubiera un botánico en la sala, a mí me hacía una ilusión tremenda, ¿no? Le pregunté: Ida, ¿por qué te gustan las plantas?
Se quedó así y me dijo, son tan tentadoras. Dije, me puedo tirar yo 30, 40 años estudiando botánica y no creo que diera esa respuesta. Es decir, son tan tentadoras. Y la siguiente vez que vino, le regalé un herbario, hace unos días, tampoco fue hace mucho, y lo llevaba ese herbario metido en una caja, y cuando abrí la caja le dije, Ida, te traigo un herbario, pero no lo he hecho yo. Y me decía, ¿y le entra a usted un herbario en esa caja tan pequeña? Le dije, sí, porque he leído mucho a Cortázar, he leído mucho a Benedetti, entonces los espacios siempre son relativos, ¿no? Y se reía, y cuando abrió la caja y vio que era un nido, le dije, es que el herbario lo hizo un pájaro, y hay hoy un herbario de 30 especies que se lo han hecho para usted, y además este nido lo hizo un ave en el confinamiento, cuando ellos eran libres y nosotros cautivos. Se quedó mirando y me dijo, tendré que aprender a leer los nidos. Me pareció una respuesta tremenda. Llevo escribiendo textos a los nidos desde hace un largo tiempo para aprender a leer los nidos. Y desde el confinamiento, y ya acabo, este es el primer acto cultural que se hizo en Salamanca una vez pudimos salir todos, y fue celebrar la noche de San Juan, la noche de las plantas. Fue un acto multitudinario, eso es una plaza en el centro que normalmente ahí no hay nadie, pero yo decidí y propuse el hablar de las plantas de San Juan en recuerdo a las tradiciones, en recuerdo a los que habían caído, y hicimos un recorrido por las plantas sanjuaneras y la literatura. Y esa es la puerta de la librería Letras Corsarias, con la que llevamos organizando eventos de manera constante no hace mucho tiempo. Hace poco, cuando la segunda salida del confinamiento, me pidieron que me presentara la primavera extremeña a Llamazares, a Julio Llamazares, y volvió a ocurrir lo mismo, y Llamazares estaba encantado, estaba totalmente fascinado de que ocurriera esto, esta frondosidad, ¿no? Repartimos flores y plantas del campo entre los visitantes. Como era la noche de San Juan, yo recogí un montón del hipérico, porque hay que recogerlo en la noche de San Juan, y lo repartí entre la gente, repartí mentas, y desde entonces organizamos siempre un evento cultural en la noche de San Juan, y este año lo vamos a hacer de 3 días, entre la isla del Soto y nuestra finca en Almenara, que es la celebración de bosquegrafías, a la que estáis invitados. Y si funciona y se oye, terminamos aquí en esa conversación entre música, árbol y danza. A ver si se escuchará. ¡Ay, qué bien! Gracias, no sé dónde está el técnico.
mete un poco de voz por el camino. Cuando estaba ocurriendo esto, una de las personas que estaba entre el público llamó por teléfono a una compañera suya, que es una de las técnicos de la Comisión Europea en calidad del aire, y lo grabó y se lo mandó a Bruselas. Le dijo, mira a lo que estamos asistiendo, ¿no?, en un curso de comunicación ambiental. Al día siguiente me llamaron de la Comisión Europea para que cerráramos el congreso de la Cumbre del Clima en la parte del Fórum del Aire Limpio, en el Reina Sofía, tratando de transmitir la importancia de la calidad del aire, de la atmósfera, a través de la música y de la danza, porque era la única manera de que todos los comisarios europeos, todos los parlamentarios y los técnicos de la Comisión entendieran un lenguaje común que era el de la música y la danza. Actuaron Manuela Salvado, bióloga y bailarina, Raúl Márquez, es el violinista del CENET y el violinista de estudio de todos los grandes que conocemos, Serrat, Sabina, Poveda, lo que queráis, y montamos una performance en base a un guión que había escrito simplemente con movimientos, y conseguimos transferir toda esta sensación al auditorio del Reina Sofía. Para nosotros fue como tener éxito en un lenguaje, en una comunicación, que era comunicar naturaleza a través de estas disciplinas artísticas. Y quiero acabar con algo que nos dejaron escrito en 1513, Alonso de Herrera y la gente que trabajaba con él en el Tratado de Agricultura, y que decía así, hablando de los árboles, entenderlo de una manera literal y la metafórica. Y como otros plantaron para nos y gozamos de su trabajo, cosa buena es que nos plantemos para nos y para los que después de nos vinieren. Muchas gracias.